Gracias por seguir con nosotros. Usted tiene una cita con la ley todos los martes aquí en Primera Hora. Les agradecemos por acompañarnos y nos agrada saber que a muchos de ustedes les ha ayudado estas entrevistas de su cita con la ley, en la cual hemos abordado diferentes temas relacionados al derecho, sea sobre la niñez, sobre la familia, sobre la paternidad responsable, entre otros. Laboral incluso hemos hablado. Pero esta mañana nosotros vamos a conversar con Carlos Emilio López. Él nos ha estado acompañando en este segmento. Te agradecemos, Carlos Emilio. Y quiero aprovechar porque muchas de las personas que han llamado, han escrito, nos dicen, ay, ¿por qué Carlos Emilio no me atiende? Pero si para eso le pagan, que para eso es empleado del canal o que para eso es empleado público, porque aún, Carlos Emilio, me sorprende, ¿verdad? Te percibimos como un funcionario público. Muchos piensan que aún estás trabajando en el área de la Procuraduría. Y quiero aprovechar para comentarles que Carlos Emilio no está trabajando actualmente, pero sí sos candidato para Procuraduría de Derechos Humanos. Sí. Y entonces, aprovechando, ¿verdad?, estas a veces que nos confundimos, vamos a iniciar un ciclo ahora de entrevistas sobre las instituciones públicas que están encargadas de garantizar el cumplimiento de nuestros derechos. Y en el caso particular, bueno, de la Procuraduría, existen 4 divisiones, por así decirlo, 4 áreas, que es la Procuraduría de la Niñez y Mujer, Procuraduría de los Pueblos Indígenas, Procuraduría de Participación Ciudadana y la Procuraduría de los Privados de Libertad. Entonces vamos a estar hablando alrededor de este tema y cuáles son las funciones de estas instituciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque consideramos que es importante que pues sepamos a dónde debemos dirigirnos cuando nos corresponda demandar algún derecho, ¿verdad? O defender algún derecho. Bienvenido, Carlos Emilio. Muchas gracias, Berta. Siempre en contacto, en comunicación con los televidentes de Canal 2, hablando en este espacio Tu Cita con la Ley sobre los derechos humanos que tienen todas las personas. Para mí realmente es un placer, y lo hago con vocación, con espíritu de servicio, comunicar de manera voluntaria a la ciudadanía cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías, sus libertades y sus responsabilidades. La Procuraduría de Derechos Humanos, que es la institución a la cual soy candidato para asumir la titularidad de ese órgano del Estado, que fue creado en 1995 por la vía de unas reformas constitucionales. Nicaragua fue el último país en América Central en haber creado la Procuraduría de Derechos Humanos. El primer país fue Guatemala, que la creó vía constitucional en 1987. Nosotros lo hicimos en 1995 en ocasión de las reformas constitucionales de ese año, y posteriormente en 1996 se aprobó una ley específica que establece de manera particular cuáles son las atribuciones y las competencias de la Procuraduría. Esta es una institución del Estado, una institución independiente del Estado. Eso significa que no pertenece al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Electoral, ni al Poder Judicial. Es una institución en sí misma, que pertenece a los que algunos constitucionalistas y algunos filósofos del derecho le llaman parte del Poder Contralor. El Poder Contralor se viene configurando a nivel internacional, y son las instancias del Estado que se encargan de realizar una labor de fiscalía o de supervisión. En ese Poder Contralor está la Contraloría General de la República, que supervisa al Estado cómo éste administra los bienes públicos, qué tanto esos bienes públicos se administran de forma eficiente y transparente y cómo se regresan a la población a través de programas sociales. Tenemos la Superintendencia de Bancos, que fiscaliza el funcionamiento del sistema bancario del país, y la Procuraduría de Derechos Humanos, que fiscaliza al Estado cómo éste cumple, cómo éste aplica, cómo éste restituye los derechos humanos de la población. En otras palabras, entonces, es como que la Procuraduría es la que vela por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, y la Contraloría por cómo manejan los bienes. Así es. El Estado. Así es. Y particularmente nos referimos que supervisan al Ejecutivo, al Judicial, al Electoral y al Legislativo. Así es. De cómo desarrollan ellos sus funciones hacia la población. La Procuraduría fiscaliza todos los poderes del Estado. Fiscaliza el Poder Judicial
cómo éste administra justicia de forma transparente, imparcial y eficiente. Fiscaliza al poder electoral, cómo éste administra los procesos electorales para que la población ejerza su derecho al voto directo, secreto y universal. Fiscaliza al poder legislativo para que éste formule leyes que sean coherentes con los derechos humanos, y fiscaliza al poder ejecutivo, que es el gobierno, para que éste pueda diseñar e implementar programas y proyectos sociales que mejoren las condiciones de vida de la población. Ahora la pregunta aquí, Carlos Emilio, es hacia o delante de quién viene la Procuraduría a denunciar el manejo y el comportamiento de las otras instituciones. Hay que decir que la Procuraduría de Derechos Humanos tiene una ligación con el Poder Legislativo muy fuerte, porque es el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, que está conformada por 92 diputados, quien elige al Procurador y al Subprocurador de Derechos Humanos. Este servidor le está solicitando a los diputados de las diferentes bancadas que me nombren como Procurador de Derechos Humanos. He sido inscrito por varias bancadas y finalmente yo creo que soy un candidato de consenso y que voy a encontrar el asidero en todas las bancadas para ser nominado, finalmente electo en ese cargo y realizar todas las atribuciones que la ley le otorga a la Procuraduría. La ley dice también que el Procurador de Derechos Humanos es un comisionado de la Asamblea Nacional. El procurador debe de presentar anualmente un informe, el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, presentar un reporte ante el Parlamento sobre qué tanto se están cumpliendo los derechos humanos en Nicaragua, y también puede presentar informes especializados o temáticos de cómo está la situación de los derechos humanos en el país. La Procuraduría tiene la obligación de proteger los derechos humanos de todos los nicaragüenses, de todas las nicaragüenses, sin discriminación alguna, política, económica, social, religiosa, étnica, cultural. La Procuraduría debe ser una casa de todos, una casa abierta. Y los casos, la Procuraduría los puede tramitar por dos vías, puede iniciar su proceso de tramitación por dos vías, de oficio o por denuncia. Por denuncia es cuando un ciudadano va a la institución e interpone una queja contra un funcionario público o contra una institución pública por estar vulnerando derechos humanos. Los derechos humanos se pueden vulnerar por acción o por omisión, es decir, por hacer algo que infrinja un derecho, una garantía, o por no hacer algo, y esa no acción implica violaciones a derechos humanos. Y también la Procuraduría puede iniciar investigaciones en derechos humanos de oficio, es decir, sin necesidad que un ciudadano vaya e interponga una denuncia. La Procuraduría ve que se está dando una situación en donde no se están observando derechos humanos y asume ese caso de oficio. Para comprender la dimensión, bueno, me imagino, la función por sí es grande, ¿no?, que tiene la Procuraduría, usted tiene que estar fiscalizando punto por punto, pero actualmente, ¿qué tanta cobertura territorial tiene la Procuraduría? Porque aquí en Managua al menos siento yo que hay un mayor respaldo por parte de las instituciones, incluso hasta hay más personal, pero ¿qué pasa con el resto de la población, o sea, el resto del país? Sobre todo cuando nos referimos a temas, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Ahorita hay un caso muy grande, como es el tema de Bozaguas, y las comunidades mayanas están solicitando a las autoridades que les ayuden a conservar Bozaguas. Entonces yo creo que hasta el momento se les ha estado de cierta manera violando el derecho que tienen los pueblos indígenas de conservar y proteger sus territorios. Entonces mi pregunta es, Carlos Emilio, ellos pueden ir delante de la Procuraduría y solicitar un respaldo para que se garanticen esos derechos que ellos tienen como pueblos indígenas. La ley dice que la Procuraduría debe tener delegaciones en todo el territorio nacional. En la medida en que la Procuraduría esté más cerca de la población, más cerca de la ciudadanía, en esa medida la gente va a interponer sus preocupaciones, sus inquietudes, sus violaciones a los derechos humanos, para que estos derechos sean restituidos. En este momento hay delegaciones en algunos departamentos del país, en Managua, en León, en Matagalpa. Hay delegaciones en la región del Atlántico Sur, en Bluefield, en la región del Atlántico Norte, en Bilwi, y una en Ciuna, que está ubicada en el Triángulo Minero. Son algunas de las localidades. Una de las cosas que pretendo asumir
de ser electo como Procurador de Derechos Humanos es aperturar oficinas en todos los departamentos del país, para que la Procuraduría pueda tener un vínculo con la gente. La Procuraduría de Derechos Humanos es un puente entre el Estado y la sociedad. Un puente toca dos extremos. En este caso, un extremo se toca a la sociedad y en otro extremo se toca al Estado. Por eso el Procurador debe de ser una persona creíble, creíble ante la sociedad y creíble ante el Estado, para que sirva de correa de comunicación. Y nuestra labor como Procurador de Derechos Humanos la vamos a hacer con un espíritu propositivo, no confrontativo. El Procurador de Derechos Humanos no es un factor de oposición al gobierno, es un factor de proposición al gobierno, para que éste sea más efectivo, más eficiente, más pertinente en la aplicación y en la restitución de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver cómo salen los resultados, ¿verdad? Que todavía estamos aprendiendo cómo funcionan las instituciones. Para finalizar, Carlos Emilio, entonces, cualquier persona que necesite ayuda, por así decirlo, o interponer una denuncia porque sus derechos no están siendo cumplidos por alguna institución del gobierno, puede entonces acudir a la Procuraduría sin más ni más, o sea, abiertamente. La Procuraduría de Derechos Humanos es una institución del Estado que debe de brindar sus servicios de manera gratuita. Todo ciudadano puede recurrir a la institución y las quejas pueden ser presentadas inclusive por teléfono, por correo electrónico, por escrito o llegar personalmente. Y dice la ley que la Procuraduría debe de tramitar los casos con sencillez, con inmediatez, con oralidad. Es decir, los procesos de la Procuraduría no deben de ser procesos judicializados, complicados, engorrosos jurídicamente, en donde la gente no entiende los procedimientos penales, laborales o de otro tipo. La Procuraduría es algo así como un buzón de quejas gigantesco de la ciudadanía, en donde las personas van, la Procuraduría recepciona su queja y la institución está encargada de tramitar esas quejas para que los derechos humanos de esa persona o de un grupo, puede ser una cooperativa, un sindicato, una comunidad, sean observadas sus preocupaciones y la Procuraduría asume el caso para que esos derechos sean devueltos a ese grupo o a esa persona que está reclamando aplicación de sus derechos. Okay. ¿Cuándo podremos tener respuesta acerca del resultado de tu candidatura, o sea, de de la elección que habrá? Bueno, los parlamentarios en este momento están en un proceso de diálogo. Tengo entendido que en los próximos días será la elección. Ok, bueno, pues felicitaciones y gracias entonces, porque ya ven que me encanta esto, porque cuando nosotros le pedimos a Carlos Emilio que viniera a hacer con nosotros este segmento, dijo, sí, está bien, todavía no conocía que estabas tan ocupado, ¿verdad?, con esta otra parte, pero éxito, ¿verdad?, y ojalá que se pueda realizar ese trabajo que tanto anhelás y que sea para bien de toda la población. Así que ya tendremos respuestas acerca del resultado de eso. Y el próximo martes, vos sabés que esta semana nosotros salimos ya a partir del jueves fuera del aire, primera hora, porque nos volcamos hacia el Mundial. Entonces regresaríamos con su cita con la ley, con este segmento, hasta después del Mundial. Estamos hablando de las primeras semanas de julio, para que todos estén atentos. Mientras tanto, pueden escribirnos al correo electrónico ccasaabierta@yahoo.com. Ese es el correo que Carlos Emilio está recibiendo siempre y nosotros leemos todas sus solicitudes. Vamos a pasar de inmediato ahora con las chicas de primera hora. Ellas están listas para bailar un poquito.